Bienvenidos una vez más, hermanos, a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Hoy nuevamente estar reunidos aquí por la gracia del Señor para alabarlo y ahora también para poder meditar en su palabra. En el Evangelio de Mateo, hermanos, en el capítulo 13, nos vamos a encontrar con uno de los capítulos más hermosos y llenos de enseñanza espiritual. Aunque todo lo que la Biblia nos enseña está lleno de parte de Dios para nuestras vidas, lleno de enseñanza, este capítulo 13 tiene algo muy bonito, porque es donde el Señor nos va a hablar a través de parábolas. Y la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿qué es una parábola? Una parábola es una narración en lenguaje figurado que hace una semejanza de un principio espiritual con un acontecimiento de la vida diaria. Esta tiene un doble propósito. Por un lado, revela a los hijos del reino grandes verdades espirituales escondidas en un lenguaje figurado. Pero por el otro, oculta las grandes riquezas de la sabiduría divina a aquellos hombres soberbios y alejados de Dios. Hoy día vamos a meditar en el Evangelio de Mateo, el capítulo 13, de los versículos del 1 al 9, y vamos a meditar juntos en qué clase de terreno somos. Ese es el título de nuestro sermón. ¿Qué clase de terreno somos? Mateo, capítulo 13, de los versículos del 1 al 9. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Pero parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y a cual 30 por 1. El que tiene oídos para oír, oiga. Padre, en esta mañana, nuevamente te damos gracias, Señor, por estar aquí. Te pedimos, Señor, la bendición para poder entender tu palabra, para poder comprenderla, Señor, y para poder darnos cuenta, oh Señor, en qué clase de terreno somos nosotros. Señor, ayúdanos por medio de tu palabra, y dirige tú, Señor, esta predicación en Cristo Jesús. Amén y amén. Popularmente, hermanos, esta parábola es conocida como la parábola del sembrador. Aunque generalmente, cuando leemos esta parábola, el enfoque está más en el terreno donde la semilla se sembró que en el mismo sembrador. Hasta este momento, Jesús ha enseñado muchas cosas, y ahora se encuentra en medio de una gran multitud que está lista para oír una enseñanza. Cuando hemos leído el capítulo 13, el versículo 1 de Mateo, nos dice que aquel día salió de la casa y se sentó junto al mar, y mucha gente le seguía. Era tanta la gente que le seguía al Señor, que él posiblemente en ese momento, cuando se subió a la barca, al mirarlos, Jesús discernió las intenciones de sus corazones que cada persona tenía en ese momento. Y después de considerar sus intenciones, debió ver cómo se encontraban esas personas que deseaban recibir la palabra de Dios. Pero también el Señor habrá discernido que había otras personas que tenían diferentes intereses al haberse acercado a Él. Es así, aunque todos escuchan sus palabras,
no todos respondían a la misma manera, a tal punto que en este momento decidió el Señor enseñarles acerca de la importancia de tener un buen corazón para recibir la palabra de Dios y que ésta a su vez pueda hacer su trabajo. La parábola del sembrador nos habla de 4 tipos de oyentes de la palabra de Dios. Y tal como Jesús lo explicó más adelante, el sembrador es aquel que predica el mensaje del Evangelio. El sembrador es el que siembra la palabra, mientras que la semilla es la misma palabra de Dios. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, como nos diría Lucas 8:11. La parábola describe 4 tipos de terreno, donde cada uno de ellos va a representar el corazón del oyente, donde la palabra de Dios es plantada durante la predicación. El propósito principal de la palabra de Dios es la salvación del oyente. Sin embargo, no todos la reciben eficazmente, de tal forma que pueda producir los frutos de arrepentimiento que el Señor anda buscando. Y vamos a ver estos 4 tipos de terreno que el Señor nos va a hablar por medio de esta parábola en Mateo capítulo 13, de los versículos del 1 al 9. Y en primer lugar vamos a ver, hermanos, que este tipo de terreno tiene primero un corazón duro. El versículo 4 nos dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Mientras el sembrador esparcía su semilla, se nos dice que parte de esta cayó junto al camino. Durante la preparación del terreno, se solía dejar un camino entre surco y surco. Cuando tú has visto un campo, ahora en este tiempo con la maquinaria, cuando empieza a arar la tierra, siempre se va formando un pequeño surco en medio, y ahí en el camino colocan todas las semillas. Antiguamente no tenían la maquinaria que ahora tienen y la hacían manualmente. Y ellos dejaban un camino por donde el sembrador iba a caminar. Y como el sembrador caminaba por ese surco que se ha hecho, esta era bastante dura, porque cada vez que el sembrador caminaba, la semilla se vaya, mejor dicho, la tierra se iba asentando, que cuando caía la semilla en ese lugar, era imposible que ella pueda penetrar la tierra y por ende nunca podía producir fruto. Era tal punto que se quedaba en ese surco que al final venían las aves del cielo y se la comían. Nuestro Señor nos da la explicación acerca del significado de esta parte. Ahí en Mateo capítulo 13, el versículo 19, si leemos juntos, dice de esta manera: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La razón, hermanos, por la cual este tipo de oyente no entiende y no cree en la palabra de Dios, es porque tiene un corazón duro. Así como el camino entre los surcos es un sembradío duro, así es el corazón de algunas personas que está tan endurecido de tal forma que se le hace imposible creer en Dios, aun cuando escuchan las mismas palabras de Dios o aun cuando incluso vean la gloria de Dios. Es como les pasó a los fariseos y los escribas. Ellos habían visto los milagros del Señor, ellos habían escuchado las palabras del Señor, que como hablaba como ningún hombre había hablado, porque hablaba como alguien que tiene autoridad, pero ninguno de ellos entró la palabra de Dios en sus corazones, porque tenía un corazón duro. Estos oyentes que están junto al camino son aquellas personas que les gusta el Evangelio, les gustan las predicaciones, les gusta la iglesia, pero no quieren dejar sus malos caminos y venir al camino de Dios. Caminan siempre junto al camino, pero no quieren caminar por el camino de Dios. Los de junto al camino no pueden fructificar, porque siempre Satanás
quita la semilla que el Señor ha puesto en sus corazones por medio ya sea del testimonio de otro hermano, por medio de la burla de los amigos, por medio del rechazo de la familia. Y Satanás, hermanos, va a hacer todo lo posible por endurecer el corazón de los seres humanos, cegando su entendimiento para que no crean en el Evangelio y puedan ser salvos. En 2 Corintios 4:4 nos dice el apóstol Pablo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca en la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás viene y les roba a estas personas engañándolas, pero las engaña con mentiras para que estas personas puedan llegar a creer. Nosotros les decimos a través de la palabra de Dios: Jesús murió en la cruz para pagar por tus pecados. El diablo les dice: no tienes ningún pecado, eres buena persona. Así que la palabra de Dios es quitada rápidamente por el diablo que trabajó en la mente de ellos. Nosotros le decimos, por medio de la palabra de Dios: Jesús resucitó de entre los muertos para darte vida eterna. El diablo dice: no creas eso, es un mito, un cuento de hadas. Así que la palabra es quitada rápidamente por el diablo que trabaja en sus mentes. Jesús dijo que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Él va a decir una mentira para evitar que creas en el Evangelio y puedas ser salvo. Nosotros decimos: el Señor nos dice que debemos de tomar nuestra cruz y seguirlo y ser obedientes a su palabra. El diablo te dice: ya quieren hacerte un fanático y que sigas sus normas. Así que la palabra es quitada rápidamente por el diablo que trabaja en sus mentes. El Señor nos dice por medio de su palabra: tienes que perdonar. Y rápidamente el diablo nos dice: pero ¿por qué tienes que perdonar si te han ofendido a ti? El Señor nos dice que debemos de ser dadivosos. Y el diablo empieza a colocar en nuestras mentes: ¿cómo es que vas a dar si ni siquiera tienes para ti? Y así rápidamente es quitada la palabra de Dios y somos engañados en nuestras mentes por Satanás. Satanás sabe que la palabra de Dios tiene poder. No quiere que la gente oiga el Evangelio. Y si oye el Evangelio, no quiere que crean. Y si creen, no quiere que obedezcan. Siempre va a animar a las personas a posponer la obediencia. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer ante ello? Nosotros, hermanos, que creemos que hemos recibido el Evangelio, que creemos que somos salvos por la gracia de Dios, por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz, tenemos que seguir predicando el Evangelio, ya que el único que puede cambiar al hombre es Jesucristo, y este es anunciado a través de la predicación de la palabra de Dios. Y por eso el apóstol Pablo nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esta es la primera clase de persona. La persona que tiene un corazón duro. Y la segunda clase que vamos a ver, o el segundo corazón, es un corazón superficial. Vamos a leer el versículo 5 y 6 de Mateo capítulo 13, donde nos dice: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. El segundo oyente que nuestro Señor Jesucristo describe en esta parábola es aquel que tiene un corazón superficial o descuidado. Este es aquel que cayó junto a pedregales, donde no había mucha tierra. Por eso brotó pronto la planta, pero como sus raíces no lograron profundizar la tierra, cuando salió el sol, terminó secándose y muriendo. Nuestro Señor también nos da la explicación de esta parte de aquí.
El versículo 20 y 21 de Mateo 13 nos dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Estas personas en pedregales son todo lo contrario del primer grupo que cayeron junto al camino. Ellos reciben el evangelio con gozo y alegría. Ellos vienen a la iglesia y les encanta. Cantan alabanzas con gozo. Ellos vienen a la reunión de oración. Ellos vienen a los estudios bíblicos. Van al evangelismo. Para ellos todo es genial. A ellos les encanta. Pero no tienen raíces. Ellos no están arraigados en Jesús, no están arraigados y sobreedificados en Él, y por eso son de corta duración. Este es aquel que se entusiasma en gran manera cuando escucha la palabra de Dios, de tal forma que realiza sus compromisos con Cristo a la ligera. Es impulsado por sus emociones, pero cuando sale el sol, es decir, vienen las persecuciones, las aflicciones por causa del evangelio, de seguir a Cristo, estos empiezan a retroceder y tropiezan, y al final la semilla del evangelio no hace su efecto porque estos no tienen raíces. ¿Cuántos cristianos visitan las iglesias pero no se hacen miembro de ninguna? ¿Cuántas personas conocemos que dicen por ahí: yo fui cristiano, de niño yo iba a la iglesia, uy no, yo también he ido a la iglesia? Pero estas personas son en quienes la semilla de la palabra de Dios no pudo dar raíces, porque solamente se emocionaron y luego terminaron alejándose. Cuando en medio de la demanda de la palabra de Dios, en medio de las circunstancias, al no haber tenido fuertes raíces, terminan alejándose, negando de este modo la verdad de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que recibir la palabra de Dios con gozo. Y este gozo tiene que ser con alegría. Porque si vemos a este grupo de personas, ellos escuchan la palabra de Dios con gozo, cantan alabanzas con gozo, vienen a sus reuniones de oración con gozo, vienen a sus estudios bíblicos con gozo, pero cuando vienen las circunstancias, terminan alejándose. Pero tenemos que entender algo, hermanos. No solamente ellos son los que tienen que hacer todas las cosas con gozo, sino también nosotros tenemos que hacer todas las cosas con gozo. Si tú dices que Jesucristo es tu Señor y Salvador, entonces tú tienes que recibir la palabra de Dios con gozo. Tienes que alabar a tu Señor con gozo. A veces pensamos que solamente este grupo es el que tiene que estar con gozo y por eso mantenemos una figura rígida en la cual no demostramos ninguna emoción y ni siquiera abrimos nuestros labios para poder proferir alabanzas al Señor, cuando en realidad somos llamados a poder alabar con gozo por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz por nosotros. Nosotros debemos de recibir la palabra de Dios con gozo. Debemos de tener raíces profundas en el evangelio. Es decir, debemos de tener firmes convicciones donde el evangelio ha calado en nuestras vidas. Esto es muy importante, hermanos, porque de ellas va a depender la firmeza del cristiano en medio de las pruebas y en medio de las dificultades. Porque va a saber de quién depende, porque va a saber que depende de Dios y que sin Dios nada puede hacer. Y que solamente por la gracia de Jesucristo es porque puede estar firme. Es porque puede estar ahí consciente de que ha hecho su casa en medio de la roca y por eso puede aguantar las distintas persecuciones y las distintas circunstancias. El evangelio no es una cuestión de emociones, sino de convicciones. Dios no nos promete que no habrán problemas. Dios no nos promete que no vamos a tener luchas. Dios no nos promete que no vamos a tener desánimo, tentaciones, pérdidas. Al contrario,
Él nos ha dicho que vamos a pasar por muchísimas cosas, pero Él nos ha dado la promesa que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, Satanás va a buscar la forma de sacarnos del camino. Intentará en medio de las circunstancias decirnos que no vale la pena seguir a Cristo. Nosotros debemos de echar fuertes raíces, debemos de estar conectados a la vid y depender de Cristo. Debemos de mirar al Maestro y escuchar sus palabras y conversar con Él en oración. Debemos de recibir con gozo su palabra y en medio de la aflicción confiar que esa gracia que nos fue dada el día cuando Jesucristo nos llamó a su evangelio va a ser la misma gracia también, tan poderosa para poder ayudarnos en los tiempos difíciles, en esos momentos y circunstancias. Y tenemos que poner los ojos en el autor y consumador de nuestra fe para poder seguir avanzando en este llamado que el Señor nos ha dado. Y tenemos que recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo que ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Este es el corazón superficial. Se emociona, pero al final se aleja. Y vamos a ver en tercer lugar, hermanos, un corazón empachado. Vamos a ver el versículo 7, que dice: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. El tercer tipo de oyente que se describe en esta parábola es aquel cuya semilla cayó entre espinos. El pastor, el doctor McGee, en un comentario acerca de este pasaje, dice esto acerca de esta parábola: el diablo agarró a los de junto el camino, y la carne se hizo cargo de la gente en el pedregal. Pero el mundo ahoga la palabra a esta clase de oyentes. En los afanes de este siglo llegan. He encontrado, dice él, que muchas personas han dejado que los afanes de este siglo saquen la palabra de Dios. Este representa al que tiene el corazón empachado de todos los deseos del mundo. En este caso, la semilla que cayó en la tierra no puede producir la planta porque los espinos que había allí en ese momento la terminaron ahogando. Pero tal vez tú me digas, pero ¿cómo se puede empachar uno? Si tú vas a un buffet y te ponen un montón de comida rica ahí, y tú empiezas a agarrar un poquito de chaufa, un poquito de pollo a la brasa, por ahí le pones un poco de huancaína, por ahí agarras un poquito de lomo saltado, por ahí agarras y colocas un poco de alguna ensalada, y así consecutivamente, y cuando llegas a tu casa tienes toda la barriga hinchada, y llega cuando vas a dormir, que no puedes dormir porque tu estómago no te permite dormir, y dices: oh, cuánto he comido, me siento muy empachado. Esto es lo que el Señor muestra con esta clase de personas. Están tan empachados con las cosas de este mundo que ya no hay forma que la palabra de Dios pueda producir fruto, que puedan ingerir la palabra, porque no hay lugar en medio de ese estómago totalmente empachado. Mateo capítulo 3, el versículo 22, el Señor nos da la explicación acerca de este corazón empachado. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no se produce ningún fruto. Este tipo de oyente es aquel que no le hace efecto a la palabra de salvación, porque su corazón se encuentra tan lleno, tan empachado de los afanes de este mundo.
Se encuentran prisioneros de los placeres de la vida y engañados por el deseo de poseer riquezas. El afán de este siglo es la manera como vivimos, angustiados por lo material, ansiosos por el mañana, como dice la palabra, cómo vamos a comer mañana, por lo que vamos a vestir y el estilo de vida que si va a significar no confiar en la provisión del Señor. Ya el Señor nos había hablado acerca de esto en Mateo capítulo 6, que Él nos dijo: no sean como los incrédulos, no sean como las personas que no creen, que no confían en Dios, que están tan afanados en qué van a comer mañana, en qué se van a vestir, o en la estatura, o qué va a pasar el día de mañana. Ustedes no sean de esa manera, sino que más bien busquen el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tal vez por ahí tú me dices: pero ¿está mal querer obtener dinero? ¿Está mal querer obtener riquezas? ¿Está mal querer prosperar? ¿Está mal poder surgir? No está mal poder hacerlo. Está muy bien el poder hacerlo. El problema llega cuando esas cosas son mi afán, cuando esas cosas terminan siendo mi Dios, cuando esas cosas son las que me roban el sueño, cuando esas cosas son las que terminan consumiéndome, cuando esas cosas, como el Señor diría, el amor al dinero es la enemistad contra Dios. Porque no podemos servir a dos señores: o servimos a uno o servimos al otro. El tema va en que nosotros podamos poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, poder confiar en que Dios va a proveer, poder confiar en que el Señor me va a ayudar, poder colocar todo lo que yo quiero hacer en Él, poder pedirle su consejo y que Él pueda bendecir todo lo que mis manos puedan hacer, porque he puesto mi confianza delante de Él y que solamente Él es mi Dios y nadie más. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, el versículo 12 al 14, si vamos por un ratito allá. Romanos capítulo 13, el versículo 12 al 14, nos va a hablar acerca de que no debemos de satisfacer el deseo de la carne, sino que debemos de vivir para la gloria de Dios. Romanos capítulo 13, el versículo del 12 al 14. ¿Lo tenemos? Dice así: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Por eso, hermanos, nosotros debemos de abandonar todo deseo pecaminoso, todo afán que vaya a llevarnos y sacar de ese lugar que le corresponde a Dios, y debemos nosotros de buscar su reino, y todas las cosas vendrán por añadidura. Hasta ahora hemos visto tres corazones. Un corazón duro, que viene Satanás y roba la palabra porque rápidamente empieza a engañar las mentes. Hemos visto un corazón superficial, que es donde reciben la palabra con gozo, se alegran, pero cuando viene el tiempo de poder seguir el Evangelio y lo que éste demanda, terminan alejándose porque dicen: yo no puedo seguir acá, no es para mí. Y luego ahora tenemos un corazón empachado, que está tan lleno por los deseos que este mundo nos ofrece, que el hombre quiere consumir todo ese banquete que el mundo nos ofrece y que ya no hay lugar para lo que es la palabra de Dios. Y ahora, en cuarto lugar, hermanos, vamos a ver un corazón fructífero. El versículo 8 de Mateo capítulo 13 nos dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual 30 por uno. Finalmente, hermanos, se nos presenta al oyente que tiene corazón fructífero, que tiene un corazón convertido. En este caso,
se trata del terreno fértil, aquel que se encuentra limpio de toda contaminación, que pudiera evitar que las raíces de la planta se arraigaran bien en la tierra o cualquier cosa que la ahogara. Para que la palabra de Dios pueda ser efectiva, es importante, hermanos, permitir que esté limpio nuestro corazón de toda amargura, de todo odio, de todo pecado, de todo prejuicio o cualquier cosa que vaya en contra de la voluntad de Dios. Solo así podremos dar fruto agradable delante del Señor, como Él mismo lo dijo en el capítulo 13, el versículo 23, dando la explicación. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Lo que el hombre necesita es limpiar su corazón de toda inmundicia. Y solo cuando obedece la palabra de Dios ocurre esto. Por eso el salmista nos dijo en el Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Esta misma palabra, hermanos, tiene el poder para hacernos nacer a una nueva vida en Cristo Jesús. Santiago capítulo 1, el versículo 18 dice de esta manera: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y cuando esto pasa, el mismo Señor es el que va a producir en la vida de cada creyente el poder dar fruto al 100, al 60, al 30 por uno, según sea su voluntad. Y nuestro Señor termina esta parábola diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Esta advertencia tiene que tomarse muy en cuenta. ¿Por qué? Porque solo dos efectos se tendrán al escuchar la palabra de Dios. O es para salvación, o es para condenación. Porque si no se obedece en vida, en esta vida no obedecemos a la palabra, va a llegar un día en que la palabra que se nos ha predicado nos va a juzgar. Vayamos por un momento al Evangelio de Juan, el capítulo 12, de los versículos del 47 al 48. Juan, capítulo 12, de los versículos del 47 al 48. Dice de esta manera: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, o en otras palabras, en el final de los tiempos. Nosotros, hermanos, debemos creer en el poder de su palabra, la cual tiene el poder para transformar nuestro corazón y por medio de la fe en Cristo Jesús convertirnos en herederos de la vida eterna. Isaías 55, de los versículos del 10 al 11, van a decirnos cómo es que sale la palabra de Dios, porque dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Nosotros debemos de trabajar. Si queremos ser esa tierra donde cae un corazón fructífero, que da fruto al 100, al 60, al 30. No solamente dependemos del Señor cuando escuchamos y decimos: sí, Él va a producir fruto en nuestras vidas, sino que tenemos que trabajar nosotros también, diciendo no al pecado, sacando de nuestro corazón toda enemistad, pleito, odio, contienda, sacando de nuestra vida todo lo que este mundo nos puede ofrecer, para empezar a confiar en lo que Dios, el Señor, nos provee. Tenemos que trabajar en nuestro corazón.
Porque todos los días somos tentados. Todos los días somos propensos a pecar. Todos los días está ahí, en que si pecamos o no pecamos, en que si queremos o no queremos. Y muchas veces queremos y terminamos pecando, y por ende damos rienda suelta a nuestra carne. Debemos de empezar a confiar en Jesús, crecer en confianza en nuestro Señor, que ello nos deba llevar al discipulado por confiar en Jesús. Debemos de confiar en Él, pase lo que pase, porque Jesucristo es todo. Ninguno de los tres primeros grupos, hermanos, confió en Jesús, porque ellos confiaron en sí mismos. El primer grupo, que tenía el corazón duro, confiaba en sí mismo. ¿Por qué? Porque Satanás vino y le empezaba a engañar en su mente. Y ellos empezaron a creer eso y decían, sí, no me conviene esto de acá, sino que me conviene esto que acaba de ocurrir. El segundo grupo, que tenía el corazón que estaba ahí, que no echó raíces y que al final terminó muriendo, también pensaba en sí mismo. ¿Por qué? Porque al momento que venían las circunstancias, que venían las dificultades y las demandas del Evangelio por causa de seguir a Cristo, pensaban en sí mismos y se decían, yo no voy a padecer por esto. ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que padecer? Mejor me era antes, cuando yo no era cristiano. Ahí me iba todo bien. Mejor me voy. Y el tercer grupo, que estaba totalmente empachado, pensaba también en sí mismo. ¿Por qué pensaba en sí mismo? Porque solamente proveía para poder satisfacer sus propios deseos. Comía del banquete que el mundo le daba para poder satisfacer su corazón vacío. Quería enriquecerse porque su corazón estaba tan vacío y creía que por medio de ello podía estar lleno. Se satisfacía con el deseo de todo lo que el mundo le daba para poder decirse, puedo llenar con esto mi corazón, pero solamente pensaban en sí mismos. Pero cuando nosotros empezamos a confiar en Jesús, cuando empezamos a colocar nuestra mirada en Él, entonces todo cambia. Él nos limpia de todo pecado con su sangre preciosa. Él nos llama y nos da y nos brinda la vida eterna para con Él. Nos llama a estar, a pararnos en medio de la brecha para poder batallar juntos. Nos llama a predicar el Evangelio. Nos llama a decir no al pecado. Nos llama a decir no a los deseos de la carne. Nos llama a seguirlo a Él y seguirlo a Él y seguirlo nada más que a Él. De solamente poder confiar en Él. Como diría aquel corito, cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor cambiaron mi dolor. Hoy quiero que Cristo venga a tu corazón y te transforme también a ti. Hermanos, cuando Cristo vino a mi corazón, o cuando cada vino a tu corazón en su momento, fue un día espectacular, creo yo. Ese día hubo fiesta en los cielos, donde la palabra de Dios hizo lo que tenía que hacer. Pero hoy, en estos días, tendríamos que preguntarnos, ¿qué clase de terreno somos? ¿Somos aquellos que rápidamente las mentiras de este mundo nos arrebatan la palabra de Dios? O Satanás, mejor dicho. Somos aquellos que nos emocionamos así rápidamente y luego, cuando nos damos cuenta de lo que significa seguirlo, empezamos a decir, eso no es para mí. O somos de aquellos que estamos tan empachados con los afanes, qué vamos a comer, qué vamos a vestirnos, qué va a ser de nosotros, no, tenemos que hacer tantas cosas, que estamos tan afanados y que ya estamos tan empachados que la palabra de Dios no encuentra lugar. O seremos de aquellos que queremos que la palabra dé fruto al 100 por 1, al 60 y al 30, y que podamos ver ese fruto en nuestras vidas. ¿Qué clase de terreno somos? Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar por un momento. Padre, hoy estamos aquí reunidos en tu nombre.
Señor, cuando toda esa multitud te empezó a seguir, tú empezaste a ver cada uno de sus corazones y de sus intenciones el por qué te buscaban. Tú viste que unos te buscaban porque querían escuchar el Evangelio, pero había otros que te buscaban, Señor, por otros intereses. Y ahí, en medio de esa predicación, de esa multitud, empezaste a enseñarles, Señor, por medio de esta parábola. Y empezaste a ver y a mostrarles acerca de los distintos tipos de corazones, Señor. Acerca de este corazón duro, que no recibe tu palabra porque Satanás viene y le miente y le engaña y se va. Acerca de este corazón superficial, que se emociona y que luego cuando viene la demanda, Señor, simplemente se aleja. O de aquel grupo, Señor, que está tan afanado, tan lleno por los afanes de este mundo, Señor, por las riquezas, entre otras cosas más, que ya no tiene lugar para tu palabra, Señor. Padre, tú nos conoces a cada uno de los que estamos aquí mejor que nadie. Tú eres el único que puede vernos en lo más profundo de nuestro corazón y decirnos qué clase de terreno somos en este momento. Señor, perdónanos si somos, Señor, como ese corazón duro, o somos como ese corazón superficial, o estamos tan empachados, Señor, con este mundo. Te pedimos que nos perdones, Señor, y que tú puedas hacer de nuestro corazón un corazón fructífero, Señor. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado porque hemos amado más a este mundo y no hemos buscado tu reino y tu justicia, Señor. Perdónanos si hemos albergado, Señor, en nuestro corazón algún resentimiento, algún rencor, algún sentimiento de orgullo, Señor, de vanagloria. Perdónanos, oh Padre. Perdónanos, Señor, si no hemos pasado tiempos a solas contigo, meditando tu palabra, Señor, o tiempos de oración, conversando contigo. Y tal vez hemos preferido, Señor, estar en unas redes sociales, viendo series, y entre otras tantas cosas, Señor, que nos han llevado a descuidar nuestro tiempo contigo. Señor, haz de nosotros lo que tú quieras hacer. Así como tú dijiste en Isaías, Señor, haz lo que tu palabra ya tú has determinado hacer y que pueda producir lo que tú quieres producir en nosotros. Señor, que podamos ser una iglesia fructífera, donde cada uno, Señor, pueda dar fruto al 100, al 60, al 30, como tú quieras, Señor, usarnos para la gloria de tu nombre. Pero que podamos verte, Señor, que la gente pueda verte en nuestras vidas y que a través del testimonio viviente de que te seguimos a ti, Señor, muchos más puedan venir a conocerte a ti y seguirte a ti, Señor, y solamente a ti, de poder mirar nuestros ojos y poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Y poder decir, Señor, y cantar siempre, decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual uno pueda ser salvo y en el cual uno pueda sentirse confiado, Señor, que solamente tú. Y que de nuestros labios siempre hay alabanza, Señor, para ti, poder declarar cuán grande eres tú, Señor, cuán grande eres tú. Que nuestro corazón siempre rebose, Señor, de gozo y gratitud. Y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento esté siempre con nosotros, Señor, porque confiamos en ti y solamente en ti. Haz tu obra en nuestras vidas, Señor. Que al salir de este lugar, tu Espíritu Santo nos ayude, Dios, a poder vivir el Evangelio y poder ser una buena tierra para la gloria y honra de tu santo nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.